las discusiones sin sentido, el querer ser mejor que tú, la envidia que se le nota en los ojos. No puedes llegar a ningún país con mentalidad de cubano, porque no vas a triunfar ni vas a salir adelante. Ella tiene mucha razón en lo que dice. Mantenerte con la mentalidad de cubano no te va a ayudar. Y yo llevo aquí desde el año 1995. Ya estamos en el 2024, por tanto, hace mucho tiempo ya. Y al principio yo sí llegué con mi mentalidad de cubana. La mentalidad cubana aquí no te ayuda. Tampoco te ayuda a andar con cubanos. Me disculpan, pero esa es mi opinión. Yo soy una persona suficientemente mayor como para saber lo que estoy diciendo. No tengo que ser amiga de nadie. Ya a la edad mía, nosotros hemos vivido bastante como para tener una experiencia propia y no interesarnos por lo que nos digan los demás. A mí sinceramente no me interesa. Andar con cubanos a mí nunca me vino bien. A mí no me trajo absolutamente nada bueno. O siempre te hacían quedar mal, o siempre llegaban tarde, o siempre pues era esa gritería exagerada que forman en el bus, en el tren, en todas partes. Las discusiones sin sentido, el querer ser mejor que tú, la envidia que se le nota en los ojos, la poca sinceridad, porque venían a tu casa y todos lo estaban mirando y a ver y comparándose, y entonces que ¿dónde compraste esto? Yo también lo quiero, y todos lo querían comprar igual que tú, criticando tu relación con tu marido. Pero el problema es que eso no se queda ahí, porque cuando tú piensas que tienes una amistad y eres confianzuda con esa persona y le cuentas cosas, acuérdate que en cuanto tengas el primer problemita, todo el mundo se va a enterar, porque eso malo tenemos los cubanos, que hablamos mucho. Me incluyo porque todavía soy cubana. Yo tengo pasaporte alemán, pero yo no dejo de ser cubana nunca. Entonces, los cubanos no son leales. La mayoría de la gente por delante se hacen tus amigos. Eso es como una obra de teatro. Ay, mi amiguita, cómo te quiero, cómo te adoro, cómo te compro el loro. Pero hace poco, alguien que yo conozco hace muchos años y me dijo una palabra que yo me quedé. Esa palabra solamente se utiliza en las novelas. Y yo me dije, yo no puedo creer que después de tantos años de amistad, después de tanta ayuda que yo he dado, desinteresada, porque yo con mis amistades de verdad yo soy amiga. Lo malo que yo tengo es que yo soy muy sincera. Y entonces hay personas que no soportan eso. Si tú tienes un amigo y soporta tu sinceridad, ese es tu amigo. Si tú tienes un amigo y ese amigo va a verte cuando estás en el hospital, ese es tu amigo. Si tú tienes un amigo y conversa contigo, te cuenta sus problemas y te hace partícipe de su vida, no se esconde. Porque hay mucha gente que no quieren llevarte a su casa, hay mucha gente que no quieren que tú sepas cómo ellos viven. No todos los cubanos son envidiosos. A mí ese sentido de la envidia nunca se me despertó, porque yo fui una niña feliz y mi madre luchó demasiado para darnos todo. Muchas personas en Cuba piensan que los que vivimos en el extranjero somos millonarios, que tenemos todo a la mano. Ellos no se imaginan que nosotros podamos vivir en un apartamentico. Entonces, todas esas envidias, todas esas rencillas personales, todos esos ajustes de cuenta, todas esas palabras hirientes, yo todo eso me lo he evitado. Yo veo que vienen algunos cubanos por allí, yo si puedo cruzar la calle la cruzo. Yo si los veo quizás en el tren, pues simplemente miro para otro lado o me cambio de asiento o me voy. Muchas veces los he visto, pero yo no quiero saludar. Yo no quiero entrar en la preguntadera, porque el cubano pregunta mucho, quiere saberlo todo. A mí no me interesa lo que ningún cubano me tenga que decir. A mí no me interesa si tu casa es más grande que la mía, si tienes más dinero que yo. A mí no me interesa nada de eso. Yo vivo feliz con lo poquito que tengo. Y vivo feliz también, ¿saben por qué? Porque utilicé el proceso de autosanación y de crecimiento personal, porque yo me estoy curando desde el año pasado y tengo una disciplina de hierro en todos los aspectos de mi vida, desde la comida hasta dormir, desde el apartamento, la limpieza, todo. Yo todo lo llevo a rajatabla, pero es para mí.
A mí no me interesa la opinión de las personas. No dejo que nadie se meta en mi vida. No dejo que nadie me dé un consejo, porque la gente siempre aconseja lo que a ti no te sirve. La mayoría de las veces. No quiero generalizar, pero es así. Ay, pero tómate un buchito de esto, eso no te va a hacer daño. Sí te va a hacer daño. No te guíes por ese tipo de personas, porque la mayoría son envidiosos y están frustrados con su propia vida y no soportan que a ti te vaya bien. Bueno, para todas las personas que me han escrito, primero, muchas gracias. A favor o en contra, cada persona tiene su opinión, porque eso es como los culetes. Cada quien tiene el suyo. Entonces, a mí simplemente no me interesa. A mí, a la edad mía, ya usted pasó por todo. Ya usted simplemente no interesa lo que las personas quieran ahora defender, que si los cubanos. Yo tengo mi historia, usted tiene la suya. Yo la suya no la conozco. Entonces, básese en lo que está escuchando. Las historias mías de espanto van a salir en mi canal de YouTube. Ya tengo la número 2, la número 3 y la número 4. Y lo voy a sacar en un solo video. Vamos a ver si después sigo poquito a poco y hago como una sección de eso. Para que ustedes vean por qué tomamos la decisión de no querer amistad con cubanos. Porque hay una base. Muchísimas gracias. A ver, déjame aclarar una cosa. Yo no entiendo cuál es el odio. Porque yo estoy haciendo mi historia. Yo estoy demasiado vieja. Llevo muchos años en este país. Son mis experiencias cada. Sé que no todos son iguales. Y lo digo al final del video. No quiero generalizar. Lo dije. Vamos a aclarar. Yo no tengo nada en contra de los cubanos. Mi mejor amiga desde el año 87 es cubana. Vive en Cuba. Y nos llevamos muy bien. Yo no tengo ningún problema con cubanos. Pero hay algunos que desgraciadamente se salen del cascarón y hay que mencionarlo. Recordando ahora de muchas cosas, porque empecé a hablar de esto ya hace tiempo que me habían preguntado. Yo trabajaba en la central de trenes, en una tienda donde se vende prensa internacional, y ahí trabajé mucho tiempo. Y era como que la comidilla de los cubanos. Siempre pasaban: ay, ¿tú cómo resolviste este trabajo? Ay, ¿cómo a ti te dieron este trabajo? Gente que a mí no me conocía, gente que yo nunca había visto. Era que todo el mundo hablaba: ya se enteraron, la cubana que trabaja en la central de trenes. Ay, pero ¿y ella qué fue lo que hizo? ¿Pero cómo le dieron el trabajo? Pero señores, muchísimas gracias a todas las personas que me han escrito y me pidieron que hablara de este tema.